¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Pues continuamos con nuestros estudios en materia de escatología. Esta vez vamos a tocar una doctrina que es muy importante en el credo cristiano. Es parte de las doctrinas fundamentales a la hora de predicar el Evangelio. Porque, pues básicamente la consecuencia de no creer en Cristo Jesús es quedar expuesto al lago de fuego, el infierno, el lugar donde solo hay lloro y crujir de dientes, el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. De eso estamos hablando cuando tocamos la doctrina del infierno. Y vamos a hablar de eso a continuación. Antes de seguir, y quizá lo primero que hay que mencionar es que estamos hablando, sí, de una doctrina de lo más impopular en nuestra época. En tiempos pasados, en épocas antiguas, ninguna persona dudaba de que habrían consecuencias eternas a causa del pecado. Esto era algo que todo mundo daba por sentado. Todos entendían que si hay un Dios y hay un Dios justo y es santo, este Dios va a castigar el pecado en algún lugar de tormento. Nunca en el pasado habíamos visto tanta oposición a una doctrina así. Siempre hubo ateos, siempre hubo personas contrarias a la fe cristiana, pero es ahora más que nunca cuando estamos viendo no solo un rechazo del cristianismo en general, sino precisamente una idea, un intento de filtrar el cristianismo y agarrar solo lo que me gusta, solo lo que me agrada, solo aquello que me parece bonito o interesante y dejar de lado aquello que no es de mi agrado, aquello que no cuadra en lo que yo considero como parte de lo que debiera ser la religión cristiana. Es por eso que hay personas que se quieren considerar cristianas, pero no quieren tomar en cuenta las normas de Dios para su vida. Piensen cuántas personas quieren vivir un cristianismo hecho a la medida e incluso se sienten capaces diciendo, bueno, yo creo esto y esto, pero no creo esto otro. Yo sí acepto esto y esto de Jesús, pero esto y esto otro me parece que tenemos que cambiarlo. Como si la religión cristiana fuera una especie de buffet donde puedes tomar esto o aquello y dejar a un lado lo que no te agrada. Bueno, entendamos que eso no es la religión cristiana. Uno no puede tomar las doctrinas que le parecen agradables y quedarse con ellas. Uno no puede tomar los aspectos que le parecen útiles o que le acomodan y aquellos elementos de la fe cristiana que le incomoden, que no le gusten, que le molesten, dejarlos fuera. Es el paquete completo o no es nada. Esa es la realidad de la fe cristiana. Entonces, el infierno es un elemento que muchos quisieran dejar fuera del paquete. Muchos quieren hablar de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, un Dios de milagros, un Jesucristo que está a mi lado como un accesorio para sacarme de problemas, que son distorsiones del Evangelio finalmente, pero la doctrina del infierno es de lo más impopular, incluso entre muchos que se hacen llamar cristianos. Quieren ser cristianos, pero la doctrina del infierno no cuadra. Y aclaremos algo, que no nos estamos refiriendo al infierno porque nos guste la doctrina del infierno. No estamos hablando de esta doctrina porque deseemos ver arder a las personas, sino porque es parte del mensaje del Evangelio. El que cree en Jesucristo no se perderá, pero el que rehúsa creer en Jesucristo ya está expuesto a la ira de Dios, y la ira de Dios se consuma eternamente en el infierno. Así es que hablemos de esta doctrina tan impopular, pero tan importante a la hora de considerar la escatología, lo que todo ser humano tendrá que afrontar si no se rinde a Jesucristo como su Señor. Hablemos entonces de esto. Hay muchas objeciones y vamos a hablar principalmente de estas objeciones acerca del infierno. Y una de las principales objeciones es pues que Dios es amor. Y la forma en la cual muchos plantean esta objeción es una forma de lo más familiar, ¿no? A lo mejor tú ya la has escuchado. ¿Cómo es posible que un Dios de amor esté dispuesto a mandar a sus hijos al infierno?
¿Cómo es posible que un Dios de amor esté dispuesto a castigar personas en el infierno? Bueno, quien responde lo primero, ¿cómo es posible que un Dios de amor mande a sus hijos al infierno? En realidad no tiene la información completa. Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Ninguno de los hijos de Dios va a ir al infierno. Sus hijos han sido redimidos por la sangre de Cristo y tendrán participación en la tierra nueva, disfrute de todas las bendiciones que el Señor ha asegurado por su palabra. Lo que hay que decir es que no todos son hijos de Dios, sino solo aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que le han reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cómo es posible que un Dios de amor envíe a la gente al infierno? Bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de gente que no es hijo de Dios. Estamos hablando de personas que ya de por sí tenían problemas con la ley de Dios porque estaban en condenación. Estamos hablando de personas que no son en sí víctimas, sino culpables de juicio delante de Dios. Y algo que hay que decir es que así como Dios es amor, Dios también es justo. Salmo 7:11 dice que Dios está airado con el impío todos los días. Lo que merece el pecado es la ira de Dios. Aquella frasecita que dice que Dios odia el pecado pero ama al pecador, puede ser una versión un tanto romantizada, un tanto sentimentalizada, como si Dios no tuviera derecho o no tuviera una facultad de legítimamente mostrar ira. ¿Por qué no habría de hacerlo? Es el Dios que es 3 veces santo, es el Dios que es ofendido con cada uno de nuestros pecados, es el Dios que no dará por inocente al culpable. Entonces, así como Dios es amor, Dios es también justo. Lo que pasa es que en nuestro contexto estamos a lo mejor muy acostumbrados a equiparar perdón y justicia como asuntos que hacen que la justicia tenga que ser quebrantada, como cuando un agente de tránsito me detiene porque yo efectivamente me pasé un alto y por lo tanto me merezco una sanción, pero el agente de tránsito decide pasar por alto mi falta. Decimos, ay, me la perdonó. Bueno, en realidad lo que hizo fue no aplicar un castigo que debía aplicar. Por supuesto, yo disfruto que me deje ir sin mi castigo, pero lo que acaba de hacer un oficial así es perdonarme a costa de quebrantar el reglamento. Él debía haberme aplicado el reglamento. Y asimismo los padres, nuestros hijos se portan mal, nosotros deberíamos haber aplicado un castigo, pero decimos, pero te la voy a perdonar. Y en realidad lo que hicimos fue actuar impunemente, porque una desobediencia, un acto de rebelión contra la autoridad debe recibir su justa reprimenda. Lo contrario es impunidad. Y de eso estamos muy cansados como ciudadanos. No nos gusta la idea de que un culpable ande libre como si nada. No nos gusta la idea de que alguien que ha hecho de las suyas ande transitando como si no debiera nada a la justicia. Eso no nos gusta. Pero de alguna manera el mundo sí está a gusto con un Dios que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas realizado en tu vida, te va a mandar al cielo porque es tan bueno que no mandaría a nadie al infierno. Esa es una contradicción en el pensamiento. No toleramos la impunidad en esta tierra, pero le pedimos a Dios que sea el que actúe impunemente, dejando libre al culpable, dejando al culpable sin juicio. No, Dios es amor, por supuesto, pero es justo a la vez. Y el pecado recibirá su justa retribución de parte de este Dios. El amor de Dios no contradice ni corrompe su justicia. La mayor parte de las veces que en este mundo no se aplica la justicia, eso es tomado como algo buena onda, como algo de misericordia, pero en realidad lo que está pasando es que alguien está corrompiendo la justicia. Y no funciona así con Dios. De ninguna manera va a corromper su justicia. El alma que pecare, esa morirá. No pasará el justo, no pasará el inocente como culpable delante de Dios, pero tampoco el culpable pasará por inocente delante de Dios. Cada quien recibirá lo que se merece.
Y la única forma de pasar delante de Dios como no culpable es siendo justificados en la sangre de Jesucristo. Entonces, el infierno es la consecuencia de no haber sido redimido por Cristo, es la consecuencia de no habernos rendido ante Jesús como nuestro único y suficiente Redentor, Salvador y Señor. Así es que no es una objeción válida. Otra objeción acerca del infierno es que Dios es justo. ¿Por qué habría de mandarnos al infierno? Y la objeción va más o menos en esta forma. Dicen, ¿cuánto más de pecados puede cometer una persona? Supongamos que yo vivo 70 años y en esos 70 años no me rendí a Cristo, por lo tanto morí en mis pecados. Entonces tenemos 70 años de pecado. ¿Por qué Dios me mandaría una eternidad al infierno si yo solo pequé contra Él 70 años? No es justo. O pensemos en aquel que vive apenas 30 años. ¿Por qué Dios mandaría a alguien al infierno durante una eternidad si solo tuvo oportunidad de pecar durante 30 años? No es proporcionalmente justo, dirían. Bueno, lo que hay que decir es que el castigo de nuestros pecados no depende de la duración de nuestros pecados, sino de la gravedad. Eso aplica incluso para la ley. No importa tanto cuánto tardaste cometiendo un delito, cuánto tiempo te llevó consumarlo, sino la gravedad del delito que cometiste. Por eso a lo mejor si durante 10 años estuviste robando el vuelto de el mercado, es diferente a que durante solo 2 minutos masacraste a una persona. No es lo mismo. La gravedad del delito, si es mayor, requiere una mayor sanción. Y no estamos hablando de que el pecado tenga niveles, no estamos hablando solo de quien trata de argumentar de esta forma de que, bueno, si yo solo viví 30 años, ¿por qué iría una eternidad al infierno? Porque tus pecados son una afrenta contra la santidad de Dios, que es infinito. Y como tu falta es contra un Dios infinito, como tu ofensa es una ofensa contra un Dios supremo, la pena que mereces es una pena infinita, es una pena eterna en el infierno. De esta manera no hay justificación para decir, bueno, Dios no está siendo muy equitativo con esto. Dios está siendo justo en su juicio. Y por eso debemos nosotros tener bastante precaución cuando hablamos del juicio final. Estamos hablando de un juicio en el cual no hay revisión del caso, no hay segundas oportunidades. El veredicto es inapelable, porque quien está ejecutándolo es un Dios justo y veraz en sus juicios. Otra objeción es, Dios no puede permitir que vayamos al infierno porque Él es más poderoso que Satanás. Más o menos la idea es, ¿por qué Dios habría de dejar que Satanás nos lleve al infierno si Él es más poderoso que Satanás? Y esta objeción parte de un malentendido también, parte de la idea de que quien nos va a llevar al infierno es el diablo. Como si el diablo fuera el mandamás del infierno, como si el diablo fuera el dueño del averno. Y la verdad es que la Biblia nos presenta al diablo no como el amo del infierno, sino como un condenado más. En realidad, quien nos manda al infierno no es Satanás, quien nos lleva al infierno no es el diablo, sino Jesucristo mismo, al juzgarnos como no arrepentidos. Si alguien piensa que quien te va a llevar al infierno es el diablo, me temo que tiene información que no es coherente con la palabra de Dios. La palabra de Dios en ninguna parte nos dice que Satanás sea el amo del averno o el rey del infierno. La Biblia nos presenta al diablo como alguien que de hecho es lanzado al lago de fuego y que será atormentado día y noche. Así es que yo diría, bueno, no te preocupes de Satanás, él no te va a llevar al infierno, pero preocúpate de aquel que sí te puede mandar al infierno, que es nuestro Señor Jesucristo. Otra objeción es que, bueno, a todo mundo nos da cosita pensar en el infierno. El infierno no es algo que nos cause gozo solo considerarlo, sino que tenemos desprecio ya
por una idea así. Es despreciable esta idea. Cualquier ser humano al que le planteas que por causa de sus pecados se va a ir a crujir los dientes eternamente en el infierno, te dirá, eso no me gusta. Y entonces alguien diría, bueno, como todos tenemos por naturaleza este desprecio ante la idea del infierno, pues no puede ser que esto sea algo real. Así como todos tenemos desprecio por la idea de que alguien mate a una ancianita de 80 años y la haga pedacitos y se la coma, a todos nos parecería despreciable algo así. Y por eso estamos en contra de algo así, porque esto está mal. Asimismo, a todos nos parece mal que la gente vaya al infierno y que en el infierno sufra por pecados que cometió, a lo mejor siendo incluso inconsciente de la gravedad de ese pecado. Y como todos tenemos una idea negativa respecto a esto, pues igualmente ha de ser algo que no es bueno. El infierno no es bueno, debemos borrarlo por eso de toda enseñanza. Bueno, en el primer caso, el ejemplo de la abuelita, la razón por la cual nos parece despreciable es porque tenemos todavía cierto destello de la gracia de Dios que nos da una facultad de distinguir un poquito entre el bien y el mal. Y todos sabemos que matar a una anciana y comértela es algo malo, es algo horrendo. Pero en el segundo caso, en la idea de que todos despreciamos el pensar que nos podemos ir al infierno eternamente a sufrir, la razón no es destello del bien y del mal. La razón es que este pensamiento viene tras la caída. Todos tenemos desprecio por una idea así porque somos criaturas caídas. Este desprecio por el infierno viene del saber que efectivamente la ira de Dios es el justo castigo de los que no se rinden a Jesucristo. Despreciamos esta idea porque sabemos que está hablando justamente de nosotros los pecadores y que al menos que haya una solución para nuestro pecado, nosotros estamos en serios problemas. Tal como el hijo desprecia la idea de que su padre le pueda dar un cinturonazo y lo hace no porque el cinturonazo sea malo, sino porque él sabe que tarde o temprano, si no se porta bien, le tocará un cinturonazo. De ahí viene nuestro desprecio, del ser criaturas caídas, corrompidas, y que sabemos que este castigo es en realidad de lo más justo. Ahora, hay quien dice, no, el castigo sí está, ahí está, por supuesto que hay consecuencias de nuestro extravío, pero no se refiere al sufrimiento eterno en el infierno, sino que se refiere a la aniquilación, ¿sí? O sea, sí hay un castigo, pero no es que Dios nos vaya a mandar al fuego eterno, sino que esta es una manera de hablar de la aniquilación. Y aquí es donde vamos a abundar un poquito más, porque de hecho hay toda una secta que todos los días anda casa por casa anunciando su doctrina, y parte de estas doctrinas incluye una negación de la realidad del infierno. Me refiero a los testigos de Jehová, que sinceramente no sé cómo le están haciendo en esta pandemia, donde pues tenemos que guardar la sana distancia, y pues no creo que con tanta facilidad anden de casa en casa haciendo proselitismo. Pero ellos en particular son de los muchos que niegan que Dios vaya a mandar al infierno a las personas, niegan un tormento eterno y se refieren principalmente a aniquilación. Uno de los principales puntos de partida de su enseñanza, si llegan a tu casa y tratan de convencerte de que el infierno es una doctrina equivocada, será mencionarte que la palabra infierno como tal no se encuentra en la Biblia. La palabra infierno viene del latín, en realidad, y significa las partes de abajo, la parte de abajo. Y efectivamente, para ser sinceros y no faltar a la verdad, la palabra infierno como tal no se encuentra en la Biblia, ¿sí? Lo que tenemos nosotros en nuestra Biblia traducido como infierno es en realidad una adaptación del término que originalmente está en el griego como la palabra Gehenna. Gehenna es la forma en la cual la Biblia se refiere a un lugar
que era conocido como el Valle de Hinnom, ¿sí? Viene desde el hebreo, Hinnom, pasó al arameo y de allí se transliteró al griego como Gehenna, el lugar de Hinnom. Hay que tenerlo claro porque desde el Antiguo Testamento se menciona un valle como el valle del hijo de Hinnom, ¿sí? En este pasaje, Jeremías 7 del 30 al 31, el Señor acusa a su pueblo de que se han edificado allí en el valle de Hinnom lugares altos de Tofet. ¿Qué es un Tofet? Un Tofet es una especie de crematorio, de chimenea, un poquito semejante a estas chimeneas que puedes ver todavía en las haciendas antiguas de Nequén, por acá por Yucatán. En su paganismo y en su extravío, Israel llegó a incurrir en diversas formas de idolatría, y una de ellas consistía en ofrecer a sus hijos como ofrenda quemada para los dioses falsos. En estos lugares, Tofet. Y muchos de estos lugares fueron ubicados en este lugar que es conocido como el Valle de Hinnom. En algún momento este valle perteneció a alguien llamado Hinnom, y entendemos que luego pasó a los hijos, y por eso es conocido como el Valle de Hinnom o el Valle de los hijos de Hinnom. Quizá alguna vez fue un lugar bello, pero la Biblia lo acusa como un centro de idolatría. Cuando los miembros del pueblo de Israel querían ir a hacer de las suyas, adorando a dioses falsos, se dirigían a este valle donde estaban estos altares y estos lugares de quemar, y allí realizaban sus rituales paganos. Entonces, hay que considerar esto. Cuando la Biblia habla del Valle de Hinnom, habla de un lugar donde la gente provocó a Dios. La gente que debió haber sido fiel a nuestro Señor cometió actos de alta traición, sacrificando a los ídolos. Fue aquí en el Valle de Hinnom donde Salomón, tú te acuerdas que Salomón, por tener tantas esposas, inclinó poco a poco su corazón, y con ello el corazón de la nación completa se inclinó a la idolatría. Pues fue allí en el Valle de Hinnom donde Salomón levantó estos lugares altos a Moloch para darle gusto a alguna de sus muchas mujeres. Él facilitó, propició, patrocinó la idolatría en este lugar. Fue aquí, en el Valle de Hinnom, donde Acaz y Manasés hicieron pasar a sus hijos por fuego. Lo que te digo, este acto aberrante, impensable en la fe cristiana y también en la fe de Israel, de ofrecer a tu hijo como un sacrificio quemado, pues estaba presente en los cultos idolátricos, y estos personajes, Acaz y Manasés, incurrieron en estas abominaciones. En Jeremías 2:23 Dios acusa incluso a su pueblo diciéndole así, ¿no? ¿Cómo puedes decir no me he manchado ni he dado culto a los dioses falsos? Es un reclamo. Mira cuál fue tu conducta en el valle. Aquí ya ni siquiera menciona el término Hinnom, sino simplemente lo menciona como si fuera un lugar ya conocido, en el valle. Fíjate lo que tú has hecho, camella ligera de cascos que corre en todas direcciones. Este es Dios llamando a su pueblo con desagrado, con bastante enojo por causa de su idolatría, que es equiparado con la infidelidad de una esposa hacia su esposo. Todo esto en el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom fue este lugar idolátrico donde la gente iba a cometer actos y rituales paganos. Entonces, en este lugar se encontraban lo que te digo que son los lugares de Tofet, estos altares con chimeneas integradas para quemar en ellos las ofrendas, y muchas veces ofrendas humanas. Cuando Josías trae una reforma a Israel, recuerda que Josías fue un gran reformador, lo que hizo fue profanar, es decir, derribar el Tofet que estaba en el valle de los hijos de Hinnom. ¿Te das cuenta? Cuando este rey se entera de lo perdida que está la nación, comienza una limpieza, una purga de la idolatría, y derriba estos altares para que ninguno vuelva a pasar a su hijo por fuego ante Moloch. Ese Tofet, entonces, repito, significa lugar de quemar, lugar de aborrecimiento. Hubo una especie de transición del lugar
de culto al lugar de abominación, porque Dios termina abominando estos lugares. Es importante entonces entender que poco a poco este valle, que fue identificado como un valle de culto y de ritual pagano, se fue volviendo en las profecías un lugar donde habría justo castigo y retribución contra aquellos que en este mismo lugar provocaron a Dios. Jeremías profetizó que este valle, que había sido testigo de toda esta impiedad idolátrica, sería el mismo valle en que serían destruidos los impíos. Dice así Jeremías 7:32, por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las ciudades de Jerusalén la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Si tú lees Apocalipsis, en Apocalipsis lo que encontramos es prácticamente las mismas palabras refiriéndose a el fin del mundo, o que es señalado allá como la destrucción de la gran ciudad de Babilonia, siempre en sentidos figurados. Así es que de manera profética, Jeremías está diciendo que este valle donde hubo tanta algarabía, tanto ritual pagano, el ritual pagano siempre estaba acompañado de fiesta y de excesos, terminará siendo un valle de muerte para aquellos que han sido desleales para con Dios. Fíjate cómo estamos yendo de un lugar identificado con idolatría y culto a un lugar que los profetas anticipan tendrá solo destrucción y que habrá también juicio y castigo. Ahora mira este mapa. Este es el mapa de la ciudad de Jerusalén. Tenemos aquí el área de la ciudad. Ahí está al norte el templo ubicado en aquella esquinita. Y en la parte de abajo, en la parte sur, fuera de la ciudad, tenemos el valle de Hinnom. ¿Notas dónde está el valle de Hinnom? El valle de Hinnom está fuera de la ciudad. Y lo señalo porque una y otra vez cuando Jesús habla del castigo y del juicio, se refiere no solo al lugar donde hay fuego y un gusano que nunca muere y llora y crujir de dientes, sino que Jesús habla una y otra vez de los que son dejados fuera, de los que son pues no reconocidos como parte de los redimidos y son echados fuera. Bueno, el valle de Hinnom se encuentra fuera de la ciudad, lejos del templo, que representaba la presencia de nuestro Señor. Entonces estamos hablando de un lugar que, habiendo sido en el pasado pues escenario de idolatría y paganismo, termina siendo profetizado como un lugar de destrucción, como un lugar donde los muertos serán apilados, y es también el lugar que queda fuera de la ciudad. No estamos hablando de aniquilación repentina entonces, sino de destrucción eterna. Déjame te cuento que este valle de Hinnom terminó siendo para la época de Jesús el basurero municipal, una especie de basurero municipal, donde la basura era quemada día y noche. Hasta el día de hoy algunos basureros de esta clase siguen existiendo, lugares donde la basura es quemada, y tú puedes ver entonces que Jesús hace esta analogía cuando habla de la Gehenna, de este basurero donde los desperdicios son quemados día y noche, para referirse al tormento que vendrá para los no arrepentidos. Y aquí es donde los testigos de Jehová dicen, el infierno no está en la Biblia, está solo el término Gehenna, y se refería a el lugar donde se echaban los desperdicios y se consumían y ya. Bueno, aclaremos también algo más, que si ciertamente Jesús está tomando el lugar de la Gehenna como un punto de comparación, en la Biblia una norma básica es que aquello que sirve como punto de comparación es inferior a la realidad.
O sea, la realidad supera el punto de comparación. La realidad supera a la analogía. Por ejemplo, delante de la presencia de Dios en Apocalipsis hay un mar de cristal. La pregunta es, ¿realmente estamos hablando de cristal? ¿Cristal como el que tengo en mis ventanas aquí en mi casa? ¿O estamos hablando de algo que sirve para comparar el resplandor de la gloria de Dios, pero cuya realidad, cuya gloria real será mucho más esplendorosa que el cristal? Apocalipsis nos dice que la calle de la ciudad santa es una calle de oro. Pregunta, ¿realmente es oro? ¿De cuántos quilates? No, no ha de ser oro, pero el oro es el material que sirve para comparar toda la gloria que tendrá este lugar. Pero la realidad supera a aquello que nos sirve como referente, como punto de ilustración. Ahora, estamos hablando de pasajes donde los elementos se toman de manera simbólica, ¿sí? Aquello que se compara es siempre inferior al referente original. Cristo es como un león, pero por supuesto que está tomando ciertos elementos de lo que significa un león para referirse a Cristo. Cristo es mucho más que un león. Cristo es mucho más que un cordero. Los testigos de Jehová tratan de hacer como que si Jesús dice que aquí hay fuego, el fuego es solo una forma de representar que las cosas se consumen y ya. No, yo le diría, el fuego es sí una manera de ilustrar el castigo, pero ese castigo no es inferior al punto con el cual se quiere comparar, sino que será mayor. Es decir, no esperamos algo menos que el fuego, sino algo peor que el fuego. Y entonces estamos hablando de que no hay lugar para pensar que el castigo al cual nos referimos es un castigo que consiste solo en aniquilación. Si somos también pues prácticos y lógicos, ¿qué sentido tiene creer en un evangelio así? Si las consecuencias de mi pecado no son eternas, no veo motivo para preocuparme. Voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que se me antoja. Posiblemente me voy a perder el cielo, pero la verdad nadie me va a quitar lo bailado, nadie me va a quitar lo disfrutado. Viví mi vida a mi antojo y no me queda más que ser aniquilado. No veo en realidad mucho motivo de preocupación. Y eso se lo he dicho a los testigos de Jehová cuando he podido hablar con ellos. Le he dicho, mira, sinceramente, si lo que me estás diciendo es verdad, no veo motivos para tener temor de un Dios que no me va a mandar al infierno. Y no veo motivo para que tú andes perdiendo el tiempo aquí bajo el sol, de casa en casa, tratando de advertirle a las personas sobre un juicio que en realidad no es tan espantoso. Si al final solo seré aniquilado, creo que es un precio que muchos estarían dispuestos a pagar con tal de vivir una vida a su antojo. Ahora, lo que sí vemos en la Biblia es que es consistente hablar tanto de la vida eterna como del castigo eterno. Jesús, que ojo, Jesús es el que más habló del infierno. Si tú buscas las veces que en nuestra Biblia fue traducida la palabra infierno, que ya sabemos que fue originalmente la palabra Gehenna, verás que el que más habló de estos lugares, de este lugar, fue Jesús. El que mencionó el gusano que no muere y el crujir de dientes es Jesús. Así es que estamos hablando del hombre que nunca dijo una sola mentira, el hombre que incluso muchos preferirían quedarse solo con los dichos de Jesús y quitar a Pablo y quitar a Pedro porque les parece misógino, les parece machista y cosas como estas. Dicen, pero Jesús sí era un mensajero de amor, sí, también de juicio. Y el que más habló del infierno en la Biblia es Jesús. Así es que tenemos aquí un problema, o tienen un problema aquellos que tratan de hablar en contra de la doctrina del infierno.
En la Biblia lo que tenemos es que así como se nos habla de vida eterna, se nos advierte del castigo eterno. Sé que es una doctrina impopular, pero es parte del anuncio del Evangelio. Si crees en Cristo Jesús, no te perderás, sino que tendrás vida eterna. Si no crees en Cristo Jesús, en realidad la ira de Dios está sobre ti. ¿En qué consisten las penas del infierno? Bueno, las penas del infierno consisten en la privación de la presencia amorosa de Dios. No hay más comunión con Dios, no hay más presencia amorosa de Dios. La ausencia de toda felicidad, no hay un solo destello de gozo, no hay un solo destello de alegría, solo hay tormento eterno. La perpetuidad del pecado, recuerda que el pecado en esta dimensión temporal está incluso siendo restringido. Aún los incrédulos no son tan malos como podrían ser porque Dios de muchas maneras restringe la maldad. Pero estamos hablando de un lugar donde ya no habrá más restricciones a la maldad, donde según C.S. Lewis te vuelves cada vez más animal a causa de tu propia maldad. No hay más restricción, sino que el pecado se perpetúa y se evidencia qué tan malo puede ser el ser humano abandonado a su propio extravío. La convicción de ser objeto de la justa ira de Dios. La gente que está en el infierno sabe que es objeto de la ira de Dios. Sabe que Dios es quien le aborrece y le abomina a causa de sus pecados. Junto con todos los sufrimientos del cuerpo y el alma que son resultados naturales del pecado o castigos estipulados en la ley de Dios. No estamos hablando de nada que sea fácil de sobrellevar, no estamos hablando de algo que sea digno de considerar. Si alguien dice, bueno, si consideramos el cielo y el infierno, creo que el infierno no es un lugar tan grave, no sabe lo que dice. Estamos hablando de la perpetua ira de Dios cayendo sobre el no arrepentido, atormentándole día y noche. Es algo espantoso en realidad. Una eternidad de tormento es algo de lo cual el Evangelio nos quiere advertir, de manera que procedamos al arrepentimiento ahora que hay tiempo. ¿Cuáles son nuestras respuestas ante una doctrina así? ¿Cómo hemos de responder ante una doctrina así? ¿Con miedo? Bueno, yo respondería, ¿por qué no? ¿Por qué no con miedo? Mira, cada vez me topo más con personas que en su intento de ser amables con la gente, en su intento de no parecer tan extremistas con el mundo, de ser relevantes, le dicen, de ser más amigables con el buscador, tratan de evitar el tomar estas doctrinas en serio, tratan de no mencionar estas doctrinas. He escuchado personas e incluso líderes de iglesias que dicen, no, mejor no nos metemos con una doctrina así porque no queremos asustar a la gente. E incluso algunos con aires de piedad dicen, yo no predico del infierno porque quiero que la gente venga a Cristo, no por miedo, sino porque realmente le ame. Yo diría, bueno, el problema es que Cristo fue el que más predicó del infierno, nuevamente. El Evangelio tiene sentido solo cuando consideras la gravedad de las consecuencias del pecado. Si el pecado no es tan grave, entonces ¿por qué debería preocuparme? Si no hay infierno que temer, ¿por qué entonces debiera considerar a Cristo como mi única alternativa? Pero eso va a darle miedo a la gente. Sí, eso está bien. De hecho, qué bueno que le tengan miedo a esto. Le tienen miedo a muchas cosas que en realidad no son tan preocupantes. Le tienen miedo a quedarse sin amigos, le tienen miedo a quedarse solteros, le tienen miedo a no tener para pagar su próxima renta, le tienen miedo a cosas que en realidad no son tan graves. Y a esto que es lo más grave que le puede pasar al ser humano, ¿no habrían de tenerle miedo? Ahora no lo estoy diciendo yo, la Biblia misma nos llama a mostrar temor para con nuestro Dios. Isaías 8:13 dice que debemos ver a nuestro Señor con temor, que Él debe ser nuestro miedo. El miedo es útil porque nos aparta de todo camino de impiedad y nos lleva a Cristo en arrepentimiento. Jesucristo mismo dice en Mateo 10:28 que debemos temer a aquel que puede destruir no solo el cuerpo, sino el alma y el cuerpo en el infierno.
Y lo dice después de mencionar que no tengamos tanto temor a aquel que puede matar solo el cuerpo. Me parece interesante porque al día de hoy, en esta pandemia en que estamos atravesando, la gente le tiene pavor a enfermarse de coronavirus. La gente le tiene horror al hecho de pensar que te pueden llevar a un hospital e intubarte con el respirador. Jesús le diría, bueno, eso es grave, pero tenle más temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No hay nada de malo en tener temor de Dios. De hecho, es algo que nos hace muy bien. Cuando venimos a Cristo, cuando creímos en el Evangelio, estoy seguro que una de las reacciones cuando el Evangelio nos fue expuesto fue temor. Supimos que estábamos en problemas, supimos que la ira de Dios es el justo castigo por nuestro extravío, y eso nos dio temor, y el temor nos llevó a Cristo en gran parte. ¿Te acuerdas de aquel himno que dice sublime gracia, Dios de amor? La tercera estrofa, si no me equivoco, dice algo así como su gracia me enseñó a temer. Es decir, Dios en su gracia nos llevó a tener temor de aquello que de verdad deberíamos tener temor. Nosotros necesitamos aprender a temer en ese sentido. Temer aquello que vale la pena que le tengamos temor, y dejar de temer aquello que no es tan grave. Pues bien, el infierno y la doctrina del castigo eterno me parece, a la luz de la Biblia, que es algo que nos mueve hacia un legítimo temor. Si alguien dice, le tengo temor al castigo eterno, yo le diría a mi hermano, qué bueno que le tengas temor. Es legítimo ese temor, qué bueno. En la medida en que le tengas temor al castigo eterno, te mantendrás lo más separado, lo más alejado del extravío y de todo aquello que ofenda a este Dios que abomina al pecado y al pecador, y que prepara el infierno para aquellos que no se arrepientan. Debes recordar que uno de los sermones más bendecidos por Dios para llevar a su iglesia a un avivamiento se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Y este sermón, que fue predicado por Jonathan Edwards, no habla de otra cosa más que del infierno y del castigo. Así es que no tengamos temor a tratar esta doctrina tan importante. El miedo es útil, el miedo es parte de aquello que nos va a llevar a Cristo en arrepentimiento. Salmo 33:8 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Un Dios así de temible resulta un Dios grandioso si antes de mandarme al infierno me provee de salvación por medio del sacrificio de su Hijo. Es un Dios que sigue siendo temeroso, sigue siendo alguien digno de mi miedo, pero ahora, gracias a su sacrificio, al sacrificio de su Hijo, es digno también de mi admiración y de mi gratitud. Por eso esta doctrina no solo debe engendrar miedo, sino gozo, asombro, gratitud y adoración. Un Dios totalmente santo que puede mandar a todo pecador al infierno, pero también misericordioso que envía a su Hijo a morir en mi lugar, es digno de gozo, asombro, gratitud y adoración, porque es gracias a Cristo Jesús y este glorioso intercambio que podemos tener paz para con Dios. Es por su llaga que fuimos nosotros librados de la condenación. Este es el Hijo de Dios que se vuelve pecado por nosotros. Él que es inocente y sin mancha toma nuestro lugar. Eso es digno de celebración. Aquello que debía ser nuestro gran temor, aquello que debía ser nuestro gran horror, ha sido resuelto por la sangre de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ha padecido de una sola vez por nosotros. Por eso doctrinas como el purgatorio, doctrinas como la intercesión por los muertos quedan fuera del espectro de lo que un cristiano debería creer, porque no hay más sacrificio que hacer sobre el que ya hizo Jesucristo nuestro Señor. Si soy un hijo de Dios, ya soy libre del infierno, no necesitaré ir al purgatorio, no necesitaré misas, no necesitaré intercesión. Cristo ha padecido por mí. Y si Cristo no ha padecido en mi lugar, están por demás las indulgencias, los rezos, las misas. Nada de eso me va a sacar de la condenación en la cual
ya me encuentro por mi corazón no arrepentido. Así es que pensar en el infierno sí causa miedo, pero cuando consideramos que de ello nos ha librado Cristo con su sangre y su sacrificio perfecto, nos debe llevar al gozo, a la admiración, a la gratitud, saber que este Jesús es aquel que nos ha librado de la condenación y por esa razón podemos ir al día del juicio final en la esperanza y certeza de que no seremos traídos para ira, sino para alcanzar misericordia. Es motivo de gozo. El hecho de que nosotros estando muertos recibimos vida y vida en abundancia y que aquella acta de decretos que era en nuestra contra fue clavada en la cruz de Cristo es motivo de adoración, de gozo, de esperanza, sabiendo que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es importante entender que el llamado del Evangelio es un llamado que no admite neutralidades. No admite una respuesta del tipo, bueno, no lo acepto, no lo tomo, pero tampoco lo rechazo. No, o te rindes ante Cristo o rechazas a Cristo. O estás con Él o estás contra Él. O estás bajo su gracia siendo librado de la ira y la condenación, o estás bajo la ira y la condenación a causa de tu corazón no arrepentido. Hay una pregunta que hacer aquí, y la pregunta es, ¿estuvo Jesús en el infierno? Es una pregunta importante porque es parte incluso del credo de los apóstoles, ¿no? Después de decir que fue quien padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado, decimos, descendió a los infiernos. Bueno, hay que considerar esto. Se brindan algunos pasajes como fundamento para decir que sí, efectivamente Jesús estuvo en el infierno o fue al infierno. Uno de ellos es Efesios 4:19, donde se nos dice que esto de que subió, que es, sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y dicen algunos, ves, aquí es claro que Jesús fue al infierno. Bueno, si lees el contexto completo, lo que dice es que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El pasaje se refiere a la iglesia de Cristo siendo edificada, siendo unificada, siendo mantenida por aquel que ha subido y que nos ha dado dones. El versículo posterior dice que este Jesucristo que primero bajó, ahora subió y que desde allá constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. En realidad este pasaje no habla del infierno. Pero ahí dice que fue a las partes más bajas de la tierra. Sí, el adjetivo bajo no solo se refiere a una ubicación geográfica, también se refiere a una condición. Hasta el día de hoy hablamos de palabras bajas, bajos instintos, hablamos de la bajeza de ciertas personas, refiriéndonos a su condición miserable o a su condición retorcida. Entendemos que cuando dice este pasaje que Cristo descendió a las partes más bajas, se refiere a su estado de humillación, a Cristo haciéndose hombre y habitando entre nosotros, que éramos viles pecadores. A esto se refiere el pasaje, no a Jesús yendo al lago de fuego, al infierno, sino a que la esperanza y el perfeccionamiento de la iglesia radica en el poder de Cristo que ya ha resucitado después de que vino a nosotros, después de que descendió habiéndose hecho hombre a las partes más bajas. Ahora ha ascendido y desde su trono de gloria sostiene, dirige, une y capacita a su iglesia. Este pasaje no habla de Jesús yendo al infierno. Alguien cita 1 de Pedro 3, versículos 18 al 19, para referirse a Jesús, diciendo, ves, aquí dice que Cristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y que en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, si sigue leyendo el pasaje, continúa diciendo que estos espíritus encarcelados son los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Es decir, estos espíritus encarcelados no son almas en pena en el infierno, sino que se refiere a aquellos que desobedecieron desde tiempos de Noé.
Recuerda que el diluvio representó juicio de parte de Dios, pero los únicos que hicieron caso del juicio de parte de Dios fueron Noé y su familia, y solo ellos fueron salvados. Ahora, la palabra fue anunciada desde el pasado. Cuando el Señor emite juicios, el Señor está emitiendo su palabra para que los hombres procedan al arrepentimiento. Lo que está diciendo este pasaje es que Cristo padeció el pecado, pero el Espíritu Santo es quien lo resucitó. Y que este Espíritu Santo no estuvo activo a partir del Pentecostés, sino que desde el pasado el Espíritu Santo ya viene anunciando juicio y salvación. Lo anunció desde la época de Noé. Jesucristo está anunciando juicio y salvación desde tiempos antiguos, pero obviamente solo unos proceden para arrepentimiento y otros permanecen en su dureza. Estos espíritus encarcelados son las personas del pasado a los cuales también fue anunciado juicio y salvación, pero no procedieron al arrepentimiento, no les espera más que el justo castigo por su extravío. El pasaje no habla de personas en el infierno y no habla de Cristo yendo a predicarle a las personas en el infierno. ¿Qué sentido tendría hacer eso? Hay un pasaje más, que es Primera de Pedro 4:6, que dice que por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Y hay quien piensa que aquí lo que tenemos es una mención a un descenso de Jesús al infierno, diciendo, bueno, aquí Jesús fue al infierno a predicarle a los muertos, a los que murieron sin haber podido escuchar el evangelio, como una última oportunidad para que crean. Difícilmente encontraremos en la Biblia algo que fundamente esta idea. Ahora, cuando Pedro está hablando de esto, recordemos que está hablando a una iglesia que está atravesando persecución. Si tú lees las cartas de Pedro, son dirigidas a hermanos que atraviesan persecución. Y lo que está diciendo es, hermanos, nuestros compañeros de batalla que han sido muertos están bien. A ellos, los que ahora están muertos porque fueron llevados al martirio por su fe en Cristo Jesús, les fue predicado el evangelio. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pedro? No se refiere a muertos en el infierno como almas allí sufriendo. Se refiere a hermanos que ahora están muertos. Al momento en que Pedro escribe esto están muertos, pero mientras estaban vivos les fue predicado el evangelio. Por eso Pedro dice, por esto ha sido predicado el evangelio a los muertos, a nuestros hermanos difuntos. No mientras estaban difuntos, sino mientras estaban vivos. Y así, aunque fueron juzgados según la carne, viven en el Espíritu. De lo que está hablando Pedro es de que el motivo para seguir siendo diferentes al mundo, para vivir en santidad, radica en que aún aquellos que fueron muertos por causa del Evangelio gozan de la dicha de la vida en el Espíritu. ¿Sí? No está hablando del infierno. Lo que estoy diciendo es cualquier pasaje que trate de ponerse como prueba para hablar de un descenso de Cristo a los infiernos, me temo que es un argumento que proviene de una mala interpretación del contexto bíblico. El infierno, hay que decirlo, se padece en cuerpo y espíritu. Consideremos eso. La gente va al infierno en cuerpo y espíritu. Claro, quien en este momento ya se encuentra muerto sin Cristo, está pasándola muy mal, está siendo atormentado, pero por así decirlo es apenas el principio de su tormento. Falta que resucite para que en cuerpo y espíritu sea echado al lago de fuego. Asimismo, como los que murieron en Cristo lo están gozando a lo grande, reposan de sus males, pero todavía no es la plenitud de lo que vamos a gozar porque falta la resurrección. Y entonces en cuerpo y espíritu heredaremos la tierra nueva. Pues asimismo con el infierno. Al infierno se va en cuerpo y espíritu. Y si queremos sostener que Jesús descendió a los infiernos, estaríamos hablando de una faceta de la humillación de Cristo que padeció solo en espíritu. Porque no hay duda de que el cuerpo permaneció en la tumba durante 3 días. El cuerpo de Jesús no habrá ido al infierno. Todos los que sostienen que Jesús fue al infierno lo hacen solo en términos de que
en espíritu fue al infierno. Pero la pregunta es, si fue al infierno solo en espíritu, ¿no significa entonces de una faceta que padeció de manera incompleta? Porque no padeció entonces el infierno en cuerpo y espíritu, sino solo en espíritu. Y entonces estamos hablando efectivamente de una faceta de la humillación de Cristo que padeció solo en espíritu, pero no en cuerpo. Y eso pues deja la humillación de Cristo incompleta, no fue plena. Hubo partes que solo experimentó dolor y humillación en espíritu, pero no en cuerpo. Y esto ya nos crea un problema. Ahora, ¿a qué fue Cristo al infierno? Si alguien quiere sostener que Jesús fue al infierno, ¿a qué fue Cristo al infierno? Alguien podría decir, no, pues a demostrar que había ganado. Comencemos por decir que Jesús se encomendó al Padre antes de morir. Entonces, si preguntamos qué pasó con Jesús esos 3 días, la respuesta más sencilla del Evangelio es, Jesús estaba con el Padre. ¿Te acuerdas? Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué hizo Jesús? Estar con el Padre. Es por eso que incluso al ladrón junto a su cruz le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo fue llevado a la presencia del Padre durante esos 3 días, mismos que su cuerpo estuvo en la tumba y después de 3 días resucitó con poder y gloria. No, pero que lo que fue es ir al infierno a proclamar que ya había vencido, que ya había logrado la victoria. Hermano mío, si no hay resurrección, no hay nada que predicar. ¿Recuerdas lo que dice Pablo? Si no hay resurrección, nuestra fe es vana. ¿Qué va a predicar Jesús al infierno? Si la piedra fundamental del Evangelio es que Cristo ha resucitado. ¿Qué victoria va a proclamar Jesús? Si no ha ocurrido la resurrección, no hay victoria que anunciar. ¿Cómo va a ir Jesús al infierno y decirles a estas personas incrédulas, hey, ya gané, ya ganaste, ¿qué? Estás muerto. Hasta que no acontece la resurrección, no hay victoria que proclamar. Los cristianos celebramos domingo a domingo la victoria de Jesús en la cruz. Así es que no hay motivo para hablar de, no, pues fue al infierno a predicar. ¿A predicar qué? No hay evangelio que predicar. Fue a anunciar su victoria. No hay victoria sin resurrección. Él se encomendó al Padre y debemos confiar en lo que la Biblia nos está revelando. Hay muchos misterios que no alcanzamos a dilucidar. No es propósito de un servidor y creo que de nadie que quiera tomar en serio la palabra de Dios, ir más allá de lo que el Señor está revelándonos en su palabra. Lo que nosotros creemos o las maneras en que se pretende explicar esta frase, descendió a los infiernos, va sobre estas 2 vías. Número 1, la frase se refiere solo al sepulcro. Las partes de abajo se han de referir solo al sepulcro. Sin embargo, ya tenemos una frase en el credo que dice que fue crucificado, muerto y sepultado, como que añadirle un descendió a los infiernos, significando que fue al sepulcro, sería solo redundar en que fue sepultado. Y bueno, tenemos la otra opción, que es la que más aceptamos en general, que es que Jesús efectivamente padeció el infierno, pero no lo padeció en el tiempo que estuvo en la tumba, sino en la cruz, en cuerpo y espíritu. Toda la ira de Dios cayó sobre el Hijo, toda la ira que los redimidos merecían cayó sobre el Hijo, y hubo esta obra de sustitución, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Sé que no resuelve el problema del credo, porque alguien podría decir, pero en el credo eso no es lo que se entiende. Y hay quienes dicen, bueno, pues por eso a lo mejor deberíamos borrar esa frase del credo. Yo creo que aunque es una opción legítima, si la iglesia toma esa decisión, pues nos perdemos de algo que es parte del testimonio de la iglesia desde el pasado. Ahora, afortunadamente tenemos otro credo también, un credo ecuménico, que es el credo de Nicea, que a mi gusto lo prefiero,
que no menciona nada de esto y lo podemos repetir sin que nuestra conciencia sufra. O hay iglesias que incluso deciden borrar esta frase, repiten el credo de los apóstoles, pero no dicen descendió a los infiernos. Yo creo que como no hablamos de un artículo escritural, sino de un artículo de fe formulado desde la iglesia, es legítimo que la iglesia decida al respecto. Sin embargo, esto no borra el hecho de que Jesús efectivamente padeció el castigo que merecían los pecados, y este castigo involucra los padecimientos del infierno. Así es que Jesús padeció el infierno en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hay que tener esto en cuenta si queremos crecer en gratitud, en alabanza, en conocimiento de nuestro Dios. Hemos llegado ya al final de nuestra sesión por el momento. Recuerda que estamos en nuestras redes como Una Vida Reformada, sin espacios. Así nos vas a encontrar. Déjame solo cito Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Independientemente de las polémicas, del misterio con que nos quedamos, con muchas preguntas a lo mejor en el aire, lo que celebramos como cristianos es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El infierno sigue siendo una realidad. Hay un lago de fuego preparado para los no arrepentidos, pero por la gracia de Cristo ya no es un motivo de temor para los creyentes, ya no es una amenaza para aquellos que se han rendido ante aquel que tomó su lugar en la cruz del Calvario. No prediquemos el Evangelio sin el infierno. Prediquemos la vida eterna, pero prediquemos también el tormento eterno, porque las buenas noticias solo tienen sentido cuando entendemos la gravedad de las malas noticias, cuando entendemos que el infierno espera a cada impenitente, a cada uno de los no arrepentidos. Entonces hay motivos de sobra para considerar que deberíamos proceder al arrepentimiento mientras hay tiempo. De cuán grande tormento nos ha librado Cristo, cuán grande sacrificio ha obrado para redimirnos, cuán grande amor nos tiene el Padre, que ha ofrecido a su Hijo en nuestro lugar para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso celebramos y eso es lo que nos lleva a estar más admirados, más cautivados y ser adoradores de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto en otro de nuestros microestudios para seguir hablando de estos asuntos. Dios nos guarde.